Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, hoy es lunes 3 de marzo de 2014, son las 6 de la mañana. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Atención, de acuerdo a encuesta del Tiempo y la W, Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez sacará más de 30 senadores el próximo domingo. Cambio total en el panorama de la política colombiana. Según, insistimos, encuesta del Tiempo y la W. Es decir, de los dos principales adversarios del Centro Democrático y del presidente Uribe. Según encuesta de ellos, Centro Democrático sacará más de 30 senadores el próximo domingo. Les explicaremos a ustedes esa encuesta que ya refleja, es un parte de derrota de los partidos políticos que se enfrentan a Centro Democrático. Fracasa la reforma a la salud, dice el ministro de Salud. Colosal hueco en pensiones, más de 40 billones de pesos. Pero cómo va de bien la economía colombiana, ¿no? Qué maravilla. Se fueron dos grandes empresarios, Edmundo Eskenazi y María Cortés de Chávez. Los empresarios construyen patria. Los recordaremos siempre con afecto y con admiración a Edmundo Eskenazi y a doña María Cortés de Chávez. Los ataques al ejército de Colombia. En medio de ellos, de los ataques dirigidos desde la Casa de Nariño contra el ejército colombiano, salieron tres de los mejores generales: Guzmán, Cabrera, Rey. Salió un gran general de la Fuerza Aérea Colombiana, Acosta. El precio que hay que pagar por entregarle el país a las FARC. La cuestión es sencilla: derrotar a las fuerzas militares, desprestigiarlas, y luego todo queda listo para que las sustituyan las FARC. Ese es el plan de Santos. La entrevista a Leopoldo López es una entrevista histórica de un hombre superior, Leopoldo López, víctima de atroz injusticia en Venezuela. Es una enseña para los venezolanos que no se rinden. Ayer, en momento de carnaval supuestamente, marcharon decenas de miles por las calles, pidiendo que les devuelvan el país que les quitaron. Venezuela arruinada por cuenta de la llave Chávez y Maduro. Venezuela protesta. Venezuela no se entrega. Un ejemplo para Colombia, queridos oyentes. Nos llevan para allá exactamente los mismos. Chávez era el consejero para los acuerdos de La Habana. Desde La Habana quieren manejar nuestro futuro. Si quiere ver qué es lo que le espera a Colombia, mire a Venezuela. Eso es lo que el presidente Santos le tiene preparado a Colombia. Hay amenaza seria de guerra en el mundo. Rusia
invade Crimea. Ucrania, que ejerce soberanía sobre Crimea desde hace muchos años, declara plan de guerra. No tiene cómo guerrear con Rusia. Pero ¿quién acompaña a Ucrania en esa campaña? Las bolsas rusas caen un 10% por las amenazas del presidente Obama de bloquear económicamente a Rusia si persiste en la invasión a Crimea. La Corte Constitucional y sus sentencias fantasmas. En muchas ocasiones en la hora de la verdad hemos dicho que se trata de una falsedad y que eso es un delito. La Corte Constitucional anuncia sentencias, las pone en vigencia y las sentencias no existen. Las redactan hasta 2 años después. El actual presidente de la Corte Constitucional está urgiendo a los ponentes para que redacten las sentencias que anunciaron como sentencias y que se están cumpliendo hace 2 años. ¡Qué escándalo! No en vano, la justicia en Colombia está desacreditada de arriba abajo. El presidente Correa del Ecuador quiere reelección, y reelección eterna, sería su tercer periodo. Va por ella. Corea del Norte lanza misiles de prueba. Es una provocación, dice la del Sur. 85 muertos en Nigeria, causa Boko Haram, la guerrilla que está adelantando una verdadera guerra en Nigeria. Nuevo gobierno interino egipcio le da paso a Abdel Fattah al-Sisi. La tormenta de California va hacia el centro y el este. Otra vez cerrado Washington. En China, 10 hombres asesinaron 29 personas e hirieron más de 130 en una estación del tren. Colombia y el pago en efectivo está de 10º lugar en el mundo. Una pésima noticia. Explicaremos por qué. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un grande de Colombia, a uno de los fundadores del Partido Conservador Colombiano, que hoy quieren ahogar y liquidar entre mermelada, José Eusebio Caro. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de La Habana, donde me imagino que allí también escuchan muchos boleros entre mojito y mojito. Dicen algunos analistas afines al gobierno, aclaro, afines, que con la llegada de Fabián Ramírez a la mesa de negociaciones en Cuba, las FARC envían una señal de compromiso y dejan sin piso los rumores de divergencias en el poderoso bloque sur. La verdad es que parece un chiste, pero el análisis es en serio y aparece en medio de atentados como el de Quibdó, que por supuesto ellos niegan. Esa es la estrategia y lo hacen muy habitualmente. O la propuesta de interrumpir temporalmente las negociaciones, algo que desde La Habana ya se han apresurado a rectificar, diciendo que esa fue una opinión personal de Joaquín Gómez. En otras palabras, no todo es tan fluido y transparente al interior de las FARC como nos quieren hacer creer. Y sí hay más divergencias, creo yo, de las que quieren reconocer. Hago una pregunta, y yo siempre he creído que hay más divergencias de las que quieren reconocer. ¿Son las FARC una organización tan cohesionada como nos quieren hacer creer? Y si no es así, ¿con quién están negociando en La Habana? ¿Y qué tipo de paz se firmaría en La Habana? ¿Sería una paz real o solo un teatro como el que hemos visto hasta ahora? ¿Y qué va a hacer Santos con esa papa caliente, como dicen ustedes, los colombianos, la papa caliente, en la que los ciudadanos no creen? Porque en la última encuesta siguen opinando que no creen en la mesa de negociaciones. Lo que es inaudito es que digan algunos que es un espaldarazo para la paz que se incorpore a una mesa de negociaciones el peor asesino que hay en Colombia.
Fabián Ramírez tiene, me parece que son más de 200 órdenes de captura por narcotraficante, por asesino, por secuestrador, por extorsionista. No le caben delitos a Fabián Ramírez, pero ya llegó a La Habana. Qué descanso para los colombianos, qué honor para todos nosotros, que el peor asesino de Colombia se siente a negociar con el señor de la calle y con el señor Jaramillo y con los generales Mora y Naranjo y con el señor Per. Qué descanso, qué maravilla. Estamos en el colmo de la exaltación, en el clímax de este proceso maravilloso de la... Qué descanso para él, doctor Londoño, porque se suspendieron, como es obvio, las 42 órdenes de captura contra Dicen este que individuo. estaba rodeado, que estaba cercado, que era el próximo objetivo inminente de las fuerzas militares. Y la única manera de romper el cerco era diciendo que se iba para La Habana. Y el presidente Santos inmediatamente dio la orden de parar las operaciones para que el señor que iba a caer víctima de ataques de nuestras gloriosas fuerzas militares lo despachan para La Habana, a que decida allá nuestro futuro. Pero ¿es esto, por Dios? ¿Será que lo vamos a soportar? ¿Será que al presidente Santos le vamos a seguir permitiendo estas infamias? Ya se llevó para allá, todos los bandidos están allá, todos. Y el que teme caer en manos de las fuerzas militares levanta la mano y dice, me quiero ir para La Habana. Y el presidente Santos dice, perfecto, suspendidas las operaciones militares. No hay derecho. ¡Qué vergüenza para esta nación! Sí, es francamente increíble. Pero ¿usted cree que de verdad las FARC son un bloque tan compacto y sin divergencias como nos quieren hacer creer? Los bandidos siempre han peleado entre ellos toda la vida, sobre todo a la hora de repartirse el botín. Y el botín es el narcotráfico y la explotación minera y los billones de pesos que están en juego. Y a la hora de repartirse el botín se agarran. Eso. De manera que a eso no le hago cuentas, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 3 de marzo del año 14. Son las 6:15. El viernes 28 de febrero nos referimos desde la hora de la verdad al hecho ilícito imputado por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando echó al agua a 12 congresistas, todos ellos integrantes de la cacareada Unidad Nacional, afecta al gobierno. Y puntualizamos que este episodio lo debió denunciar y enviar enviar junto con las correspondientes pruebas que obran en su poder a la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los legisladores desde el mismo 19 de junio de 2012. Por no haber procedido así oportunamente, podría haber incurrido el presidente Santos como funcionario público en el delito de omisión de denuncia de hecho ilícito, constituyéndose por ello en cómplice natural. Lo denunciado por el presidente Santos prendió las alarmas de las altas cortes y les sirvió en bandeja la feliz oportunidad de sacudirse, de reivindicarse del desprestigio que se disputan con el propio Congreso, pues varias de las reformas introducidas en el acto legislativo fallido de la reforma a la justicia, con el visto bueno del presidente Santos, pretendía hacerle fraude a las sentencias judiciales ya en firme y a otras obligaciones judiciales penales proferidas en los procesos principalmente de los parapolíticos por la justicia penal. Con esta tesis, la Corte Suprema debe estudiar la posibilidad de enjuiciar penalmente a los conciliadores por fraude a resolución judicial. Los más afectados serían los partidos políticos de la U de Santos, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, o sea, los mermelados. La lista de los denunciados en 8 folios, firmada y juramentada por el presidente, la encabezan Eduardo Enríquez Maya, Barón Cotrino, Juan Manuel Corso, quien comparecerá en compañía
de Simón Gaviria ante el Consejo de Estado esta semana. O sea, doctor Londoño, que se prendió esto. Bueno, es otro episodio del presidente Santos, detrás de salvar su nombre, hunde a cualquiera. Sí, pues señor. Ahora hundió a sus amigos. Ahora le está echando la culpa a una doctora, a la secretaria jurídica de Palacio, que dice que ella fue la que hizo eso, que él no. Entonces, ¿quién firmó? Bueno, él no, porque él es inimputable. Después le explico qué es esa figura en derecho penal. Él es inimputable. No le estoy haciendo elogio. Pero el riesgo que tienen estos ilustres senadores y representantes, amigos del gobierno, no es un proceso penal, sino la pérdida de investidura. En todo caso los ponen en problemas, los ponen en vergüenza, los acusan ante la nación como unas personas fraudulentas, y esos son los amigos. Y quien los acusa es su amigo Juan Manuel Santos, para que vayan viendo cómo es la cosa con él. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:19 en la mañana, pues iniciamos esta semana laboral centrándonos obviamente en Venezuela, donde la gente por órdenes gubernamentales anda de vacaciones, donde Nicolás Maduro se goza el carnaval, y es evidente que anda de muy malas pulgas por cuenta de los llamados a la paz y a la cordura que han venido lanzando cientos de miles de personas alrededor del mundo. Muchos cantantes como Madonna y Larry Lero, el actor que anoche se ganó el Oscar como mejor actor de reparto y que hoy es protagonista en las redes sociales, principalmente en el vecino país, por su discurso anoche en la ceremonia, que por cierto no fue transmitida anoche por Venevisión, un hecho sin precedentes según la prensa venezolana desde el año 1975 por cuenta de la censura de la ministra de Comunicaciones, la señora Delcy Rodríguez, quien había indicado el pasado viernes que extremistas de derecha estaban haciendo lobby en Hollywood en busca de pronunciamientos contra Venezuela en la entrega de los premios Oscar. Les cuento que hoy es noticia mundial Venezuela las imágenes de la multitud que ayer se vivió en Caracas, donde cientos de miles de manifestantes liderados nuevamente por los movimientos estudiantiles de 8 universidades de Venezuela volvieron a salir a las calles a la marcha para liberar a Venezuela de esta opresión que ellos llaman de Nicolás Maduro, el hombre que vemos sigue bailando salsa, sigue en varios barrios de Venezuela en su carnaval, mientras que cientos de personas dicen que nadie los va a callar, que ellos van a seguir en las calles para pedir que Venezuela por fin sea libre y pedir que este señor haga algo por los graves problemas que está afrontando nuestro vecino país, entre los cuales los manifestantes destacan 4: la escasez de alimentos, la alta inflación, la censura a la prensa y por supuesto la inseguridad que tiene a Venezuela en la lista de los peores países para visitar, en la lista de los países más inseguros del mundo. Les queremos recomendar a ustedes las declaraciones que dio Leopoldo López, escritas de su puño y letra desde la cárcel donde se encuentra recluido. Son declaraciones históricas. Y les recomendamos en particular, si no tienen tiempo para leerlo que sería lo conveniente, la respuesta a la pregunta: ¿no teme que sin usted las protestas se acaben? ¿Cómo dice que no? No estoy de acuerdo con la violencia ni con afectar los derechos de otros para exigir los nuestros, pero no basta con condenarla. Hay que entender que son expresiones desesperadas de un pueblo asfixiado y humillado. Lo que toca es comprender e interpretar ese sentimiento y darle un curso para mantener la llama de la esperanza encendida. Venezuela, hacia allá nos llevan. Venezuela, la hermana Venezuela, a la que hay que tenderle la mano en estas horas desesperadas. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos pendientes no solo de Venezuela, sino también de lo que a esta hora ocurre en la península de Crimea, en donde la tensión ha aumentado tras la invasión del ejército ruso a dicha región, a la península, en un intento por respaldar al gobierno del ya derrocado y prófugo de la justicia Víctor Yanukovych. A esta hora, el índice RTS, el de la bolsa rusa, cae 11.14%, mientras la tensión aumenta entre Rusia y Occidente.
Y aumenta por ese despliegue de tropas rusas en la región de Crimea y tras la autorización la semana pasada otorgada por el Parlamento al gobierno Putin para invadir Ucrania, mientras que Estados Unidos ha reaccionado. John Kerry viajará esta semana a Kiev y ha anunciado que aunarán esfuerzos con Francia y con Gran Bretaña para sancionar económicamente a Rusia si no detiene la invasión a Ucrania, por lo que amenazaron a ese país, a Rusia, con sacarlo del grupo de los 8 del G8. Y mientras el índice ruso se desploma, el Banco Central de Rusia aumentó de manera temporal la tasa de interés de referencia de 5,5% a 7%, buscando así atajar la crisis económica que se puede derivar de la invasión a Ucrania y los muy anunciados efectos económicos que esto podría tener por las sanciones de Occidente. Todas las bolsas de Europa se encuentran en rojo en este momento. El DAX de Frankfurt registra la peor caída de las eurobolsas con un menos 2,38%, y en Asia el Hang Seng de Hong Kong cerró la jornada de este lunes con una pérdida de 1,47% en su índice. Los futuros del petróleo, WTI y Brent, van al alza en 1,32 y 1,98% respectivamente, mientras escala el conflicto en Rusia y entre Rusia y Ucrania, o mejor en Ucrania con la presencia de Rusia. Y así comienza pues esta semana económica en el mundo, con los ojos puestos en Ucrania, cuyo conflicto, aunque lejano, amenaza la paz mundial. No, pues lejano geográficamente. Geográficamente, sí. Ahora ya no hay nada lejano. No hay nada lejano. Todos estos hechos repercuten sobre las economías de todos los países del mundo. Y la situación entre Rusia y Ucrania es cada vez más tensa. Lo habíamos dicho 1000 veces. Es que el presidente de Ucrania era prorruso cuando Ucrania se siente europea, es europea, quiere seguir siendo europea. Entonces Rusia, en respuesta a la destitución del presidente anterior, de Yanukovych, entonces resuelve tomarse Crimea. Se toma Crimea, ese es un desafío de guerra, los Estados Unidos responden, Rusia amenazada con ser expulsada del G8, la economía rusa que tiene tantos recursos, tantas riquezas, es una economía muy frágil que necesita de los países europeos y de los Estados Unidos. La expulsión del G8 sería gravísima para Rusia. Estamos pues de regreso, bienvenidos de regreso a la Guerra Fría. Sí, señor. Solo que ahora no tenemos al presidente Reagan, sino al presidente Obama. Difícil, entonces, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la encuesta sobre la intención de voto al Congreso de la República, revelada por Datexco el fin de semana para El Tiempo y la W Radio. En una encuesta donde el 74% de los consultados piensa votar en las elecciones del 9 de marzo y el 54% de los consultados sabe exactamente por quién votará, el Centro Democrático encabeza la intención de voto al Senado con el 23.4% de los encuestados. De lejos lo sigue el Partido Liberal Colombiano con un 13.6% y en tercer lugar se encuentra el Partido de la U con el 13.4% de los mismos. Consultados quienes aún no se han decidido por quién votar, el 20% de ellos se inclina por la lista del Centro Democrático, seguidos de lejos por el Polo Democrático con el 6% de los consultados. Los grandes perdedores de esta encuesta son el Partido Conservador, que cuenta en la actualidad con 22 senadores y solo tiene el 7.7% de la intención de voto al Senado, y el Partido Opción Ciudadana, antiguo Partido de Integración Nacional, OPIN, con el 1.1% de los consultados. Por regiones del país, es la región andina la que masivamente se apresta a votar en las elecciones del 9 de marzo, cuya mayoría de intención de voto se inclina a votar por el Centro Democrático, con el 34.7% de los encuestados, seguida por la región Pacífico y la región Caribe. En la región Caribe, la intención mayor de voto la concentra la lista del Centro Democrático, con el 24% de los encuestados, al igual que en la Orinoquía con el 19% de los consultados y Bogotá con el 20.2% de los mismos. Doctor Londoño, ¿nos aproximamos a un congreso uribista? Sí, es que usted no hizo la cuenta porque
La gente lo que se pregunta después de tanta cifra y después de tanto porcentaje, ¿esto qué significa en curules? Esto significa, y lo explicaremos en detalle, que el Partido Centro Democrático de Uribe, según la encuesta de Datexco, contratada por El Tiempo y por la W, es decir, por los peores enemigos de Uribe, arroja como resultado que Centro Democrático sacaría hoy, de acuerdo a esa encuesta, más de 30 senadores. Eso es una cifra contundente, descomunal. Eso implica un cambio total en el panorama de la política colombiana. La política colombiana cambia radicalmente solo con esta encuesta. Y suponiendo que no pase nada de lo que sí va a pasar y mucho en este fin de semana. Es decir, en esta semana que hoy empieza. Entonces estamos ante ese hecho, Alejandro. Todas esas cifras hay que convertirlas en senadores. Y de acuerdo a eso, son más de 30 senadores. Porque el 23.4%, empiezo por anotarle algo que usted no anotó, es el 23.4% incluido el voto en blanco. Y don voto en blanco no elige senadores. Entonces, sobre los senadores elegidos al 23.4 hay que sumarle el 20% del voto en blanco. Ese 20% son 5 senadores, 5 puntos son 28.6%. 28.6% con una lista cerrada son más de 30 senadores. Y la noche que llega, y ya explicaremos por qué. Usted, por ejemplo, no contó que el partido de la U perdió en 2 semanas más de 5 puntos. De 18 cayó al 13. Eso es el resultado de la campaña pedagógica del Centro Democrático, que le está enseñando a la gente que U no es Uribe. No es Uribe. Uribe es Centro Democrático. Y con eso solo perdió 5% de intención de voto en 15 días. ¿Cómo le parece, pues, sí, la noticia? La gente está entendiendo, la gente ya entendió. Y va a acabar de entender. Pero hoy, con la encuesta de Datexco, Centro Democrático Uribe saca más de 30 senadores. Esto va para 40. Porque esto es un alud que se viene encima de una política corrupta, llena de mermelada, despreciable, que la gente detesta, y frente a una esperanza, la esperanza de que el uribismo vuelva a poner a Colombia por las sendas del progreso. Estábamos, pues, haciendo el análisis de esta noticia y en un minuto estaremos con el candidato por el partido de la U, Carlos Holmes Trujillo, a la vicepresidencia de la República.